bajo la sombra del olivo. Elena siempre había tenido una conexión especial con el viejo olivo que crecía en el patio trasero de su abuela. Desde pequeña, pasaba horas bajo su sombra, leyendo libros o simplemente soñando despierta. El olivo era su refugio, su lugar secreto. Una tarde de verano, mientras estaba recostada sobre el césped mirando las ramas del olivo, Elena notó algo que brillaba entre las raíces. Curiosa, se acercó y desenterró un pequeño cofre de madera. Dentro del cofre encontró un diario antiguo. Estaba cubierto de polvo y el paso del tiempo había dejado su huella en sus páginas. Elena comenzó a leerlo con avidez. Era el diario de su bisabuela Clara. Clara había escrito sobre su vida en el pueblo, sus amores, sus tristezas y, lo más sorprendente, había escrito sobre el mismo olivo. Contaba cómo había plantado el olivo cuando era joven y cómo había escondido el diario allí, para que alguien de la familia lo encontrara. En el futuro, Elena se sintió profundamente conectada con su bisabuela mientras leía sus palabras. A pesar de que nunca la había conocido, sentía como si Clara estuviera allí, a su lado, compartiendo sus historias. Pasaron las horas y el sol comenzó a esconderse. Elena, con lágrimas en los ojos, cerró el diario y lo guardó de nuevo en el cofre. Decidió que lo mantendría como un tesoro y algún día se lo pasaría a sus hijos o nietos. Desde aquel día, el olivo no solo fue un refugio para Elena sino también un enlace con su pasado, un recordatorio de las historias y secretos que su familia guardaba. La vida en el pueblo continuó y Elena, con el diario siempre a su lado, comenzó a escribir sus propias historias. Soñaba con que, algún día, otra generación encontraría su diario y sentiría la misma conexión que ella había sentido con Clara. Y así, bajo la sombra del olivo, las historias de dos mujeres de diferentes generaciones se entrelazaron, recordándonos la importancia de las raíces y la familia. Las lágrimas del sol. En un pequeño pueblo al pie de la montaña, la gente contaba una antigua leyenda sobre las lágrimas del sol. Decían que, una vez al año, cuando el sol se sentía especialmente triste, lloraba lágrimas doradas, que caían sobre la tierra. María, una niña curiosa del pueblo, siempre había quedado fascinada por esta historia. Un día, decidió que quería ver las lágrimas del sol con sus propios ojos. Así que, armada con una mochila y su curiosidad, comenzó a escalar la montaña en busca de un lugar donde pudiera observar el fenómeno. Después de caminar durante horas, María encontró un claro desde donde tenía una vista panorámica del cielo y el sol. Se acomodó en una roca, esperando con impaciencia. La tarde se convirtió en noche y María estaba a punto de rendirse cuando, de repente, vio pequeñas chispas doradas caer del cielo. Era un espectáculo impresionante.
El cielo estaba iluminado por estas lágrimas brillantes que parecían estrellas fugaces. María extendió su mano y capturó una de las lágrimas. Al tocarla, sintió una calidez y una energía especial. En ese momento, comprendió que las lágrimas del sol no eran solo un fenómeno natural sino un regalo, un recordatorio de que incluso en los momentos más tristes, hay belleza. Al regresar al pueblo, María compartió su experiencia con los demás. Les habló de la maravilla que había presenciado, y de cómo las lágrimas del sol le habían enseñado una valiosa lección sobre la esperanza y la belleza en la tristeza. A partir de ese día, cada año, los habitantes del pueblo subían a la montaña para observar las lágrimas del sol. Se convirtió en una tradición, un momento de reflexión y gratitud por los regalos inesperados de la vida. Y así, la leyenda de las lágrimas del sol se convirtió en más que una simple historia. Se transformó en una celebración de la vida, del amor y de la capacidad de encontrar belleza incluso en los momentos más oscuros. Voces del desierto. El desierto, vasto e interminable, esconde muchos secretos. Si te detienes a escuchar, podrías oír las historias que el viento susurra a través de las dunas. Carlos, un joven aventurero, siempre había sentido una conexión especial con el desierto. Había crecido escuchando historias de su abuelo sobre viajeros perdidos y antiguas civilizaciones que habían florecido y desaparecido entre las arenas. Una historia en particular había capturado su imaginación. La de un antiguo oasis donde las almas de los viajeros pasados se reunían y compartían sus historias. Movido por la curiosidad, Carlos decidió emprender un viaje para encontrar este mítico lugar. Durante días, caminó bajo el sol abrasador, siguiendo antiguas rutas comerciales y confiando en su instinto. Una noche, mientras el cielo se teñía de tonos naranjas y morados, Carlos sintió una extraña sensación. Siguiendo ese instinto, se encontró en un pequeño valle entre las dunas, donde un oasis resplandeciente se reveló ante él. Pero lo que realmente capturó su atención fueron las figuras etéreas que se movían alrededor del agua, conversando y riendo. Carlos se acercó cautelosamente y, para su asombro, reconoció a su abuelo entre las almas. El espíritu de su abuelo lo saludó con una sonrisa cálida y lo invitó a sentarse junto al agua. Allí, Carlos escuchó historias de antiguas civilizaciones, amores perdidos, batallas épicas y viajes asombrosos. Aprendió sobre la rica tapeza de la vida y las lecciones que cada alma había recogido en su viaje. Con el amanecer, las almas comenzaron a desvanecerse, regresando al abrazo del desierto hasta la próxima noche. Carlos, con lágrimas en los ojos, se despidió de su abuelo, agradeciéndole por compartir ese momento mágico. Regresando a su hogar, Carlos compartió las historias del oasis con su familia y amigos.
aunque muchos lo consideraron solo un sueño. Para Carlos, el encuentro con las voces del desierto fue un recordatorio de la conexión profunda entre el pasado y el presente, y de la importancia de escuchar las historias que nos rodean. El lamento de la montaña. La montaña siempre había estado allí, erguida y majestuosa, vigilando el pequeño pueblo de San Pedro. Los ancianos del lugar contaban historias sobre la montaña, diciendo que no era simplemente una formación rocosa, sino un ser vivo con emociones y recuerdos. En las noches de luna llena, decían, se podía escuchar un lamento suave proveniente de las alturas. Era un sonido melódico y triste, que parecía contar historias de tiempos pasados y amores perdidos. Lucía, una joven del pueblo, siempre había sido escéptica sobre estas historias. Pero una noche, impulsada por la curiosidad, decidió subir la montaña para descubrir la verdad detrás del misterioso lamento. La caminata fue agotadora, pero Lucía estaba determinada. A medida que se acercaba a la cima, el lamento se hacía más fuerte y claro. Finalmente, llegó a una cueva oculta entre las rocas. Al entrar, encontró un antiguo arpa, con cuerdas hechas de cabellos dorados y brillantes. Al tocar el arpa, Lucía se sintió envuelta en una serie de visiones. Vio a una hermosa mujer de cabellos dorados, amando y siendo amada por un joven del pueblo. Pero su amor fue interrumpido por un terrible accidente, y la joven mujer fue transformada en la montaña, mientras que su amado quedó atrapado en el tiempo. Las lágrimas de Lucía cayeron sobre el arpa, y de alguna manera, sintió que la montaña también lloraba con ella. Comprendió que el lamento no era simplemente una canción, sino el corazón roto de la montaña, anhelando reunirse con su amado. Lucía bajó de la montaña con una nueva perspectiva. Compartió la historia con los aldeanos. Y desde entonces, cada vez que escuchaban el lamento, enviaban sus oraciones y amor hacia la montaña, esperando que algún día los amantes separados pudieran reunirse nuevamente.